Buenas tardes, buenos días y buenas noches, según el lugar del planeta desde que nos vean. Y bienvenidos al canal de conferencias virtual de Héroes de Cavite. Voy a pasar en primer lugar la palabra a nuestro presidente Ángel Benzal, que nos hablará de nuestra asociación. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Rafa. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Gonzalo Rodríguez por aceptar la invitación de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Hoy tenemos una conferencia que es el significado histórico de la nación española, un tema muy interesante que seguro que nos va a dar nuevos datos al margen de los que ya podemos conocer, ¿no? Sobre la Asociación Cultural Héroes de Cavite, decir que somos una asociación de divulgación histórica hispanista, que tenemos capacidad organizativa en 28 provincias de España, en toda América, incluido Estados Unidos, en Bélgica y en Filipinas, y cada vez llegamos a más sitios. Animar a la gente a que nos siga en nuestras redes sociales, a que se haga socio de la asociación, porque muchas actividades se hacen gracias a eso, a la cuota de socio, y quien tenga tiempo para echar un cable, pues bueno, que nos contacte igual, porque aquí todo en Héroes de Cavite todos sumamos. Muchas gracias y te devuelvo la palabra, Rafa. Muchas gracias, Ángel. Y yo quería comenzar planteando un poco las preguntas que van a rondar esta noche. ¿Cómo llegó España a ser lo que fue? ¿Cuál fue el origen de que un país periférico de Europa escasamente poblado llegara a ser un imperio global? ¿Y qué queda de aquella inercia? Pues para contestar a estas trascendentales preguntas nos acompaña hoy Gonzalo Rodríguez García, que es precisamente el hombre que tiene las respuestas. Si alguien no ha escuchado a nuestro invitado hablar en radio, en televisión, o no ha visto sus vídeos en internet, o simplemente no ha visitado Toledo de su mano, diremos que Gonzalo Rodríguez es doctor en historia. Su tesis doctoral trató sobre la antigua hispana céltica y su cultura guerrera, tesis que luego publicó bajo el título de Los celtas, héroes y magia. Pero Gonzalo Rodríguez es más que un doctor en historia, es muchas cosas más. Es también escritor curtido que ha publicado El poder del mito, el ensayo Hispanofilia, España frente a su destino, y junto a su frater Daniel Gómez Aragonés, un libro titulado, publicado bajo el nombre de Historia de los pueblos bárbaros de Europa. Además, es partícipe habitual en numerosos podcasts, canales de YouTube, programas de radio, congresos, conferencias. Online pueden encontrarlo ustedes en La Forja y la Espada o en El Aullido del Lobo. Además, ha realizado numerosas colaboraciones en radio y televisión en programas tan conocidos como La Escóbula de la Brújula, Espacio en Blanco o Cuarto Milenio. Gonzalo Rodríguez tiene además su propia empresa de guías históricos en las que cada semana recorre el casco antiguo de Toledo, donde siempre al atardecer descubre el alma y esencia de la ciudad a viajeros y curiosos. Es, en definitiva, un defensor de la tradición mágica toledana, siempre lejos del mercantilismo y de su banalización. Hoy trataremos con él, como dijimos, un tema de enjundia, porque hoy Gonzalo nos hablará del significado histórico de España. Nos dará su ciclo fundacional, forjado en la España de las tres culturas, celtíbera, romana y goda, y el posterior ciclo histórico que marcará la idiosincrasia, pero también el papel que ha tenido España en la historia universal durante la Reconquista y durante el Imperio. De su mano, veremos el significado de cada uno de estos ciclos históricos y cuáles fueron sus implicaciones. Veremos también cómo la modernidad contemporánea casi funciona a la contra de esa propuesta que España dio al mundo mediante el medievo y después durante su siglo de oro. Una tarea ingente, como vemos, esta charla, pero que nuestro invitado encara con determinación. Así que, de acuerdo con tu lema, Gonzalo, bienvenido, fuerza y honor, y adelante, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, muchas gracias por esa presentación y voy directo al grano, ¿verdad? Mirad, efectivamente, yo creo que la mejor manera que tenemos de narrarnos los españoles nuestra propia historia a día de hoy, España necesita narrarse en el siglo XXI su propia historia para saber el lugar en el que está ahora mismo y de dónde viene y por qué quizás está donde está. Digo, narrarnos nuestra propia historia es una parte fundamental de la regeneración patriótica que España tiene pendiente. Una regeneración que es patriótica en el sentido más espiritual de la palabra. España está desenraizada de sí misma.
Entonces, en ese ejercicio de arraigo es donde yo subrayo la palabra espiritual, y en ese ejercicio de arraigo necesitamos volver a contarnos a nosotros mismos quiénes somos, de dónde venimos, qué ha pasado y por qué estamos donde estamos. Entonces, mirad, muy sintéticamente, porque tampoco disponemos de mucho tiempo, voy a tratar de ser muy sintético. En primer lugar, hay que distinguir lo que nosotros llamamos el ciclo fundacional de la historia de España. El ciclo fundacional. Este ciclo fundacional sería la España de las tres culturas: celtíbera, romana y goda. La España prerromana de celtas, íberos y celtíberos, la España prerromana de turdetanos, bastetanos, carpetanos, vascones, galaicos, astures, cántabros, ileguertes, betones, arébacos, la España prerromana de Numancia, Viriato y los astures en el Monte Medulio, de la Dama de Elche y la Falcata ibérica. La España prerromana es el zócalo genético, el linaje ancestral, el urvolk de los españoles. En segundo lugar, la España romana, el proceso de conquista romana de Hispania, que yo he estudiado, que he trabajado en mi tesis doctoral, son 200 años el proceso de conquista romana de España, y el surgimiento de Hispania, provincia de Roma, donde ya tenemos una unidad político, territorial y administrativa que coincide con eso que geográficamente llamamos península ibérica. El propio Tito Livio, haciendo crónica de Roma, al hablar de esos españoles prerromanos, los llama ya Hispani. El término Hispania e Hispani vinculado a la Hispania, provincia del Imperio Romano. Y en tercer lugar, la España visigoda, que es la que funda la cristiandad hispánica. Los godos, que se apropian de esa provincia del Imperio Romano que se derrumba, que fundan y establecen un proyecto de reino soberano e independiente para dicha provincia, el Regnum Hispaniae, el reino visigodo de Toledo, y que con el tercer concilio de Toledo funda, de manera yo creo que es básica para entender nuestra historia, la cristiandad hispánica. La idea de una cristiandad vinculada a dicha Hispania romana, a dicha provincia del imperio. Bien, pues ese momento fundacional para nosotros queda remarcado en la conversión del rey Recaredo a la religión católica. Ahí estaría el pistoletazo de salida definitivo de España como nación histórica íntimamente vinculada a la idea de una cristiandad hispánica. Ahora, este es el ciclo fundacional. Y este ciclo no es muy distinto de otros procesos históricos que se dan en el resto de Europa. No es muy distinto de los procesos históricos del resto de Europa, donde hay unos pueblos prerromanos vinculados al mundo indoeuropeo, que a su vez se superpone a un sustrato preindoeuropeo de lejanas raíces neolíticas. En España esto es evidente a través de los íberos. Mundo romano que romanizado en la Galia, en Britania, en Germania, en tantos lugares, ¿no? La expansión de Roma para generar un primer ecúmene europeo, y posteriormente las invasiones bárbaras, que son el germen de infinidad de reinos que después se convierten en naciones, en proyectos de naciones modernas a partir del finales del 18, principios del 19. Entonces, hasta aquí la historia de España no es muy diferente del resto de Europa. Distinto es a partir de la invasión musulmana. La invasión musulmana hace saltar por los aires la cristiandad hispánica. La fragmenta en distintos reinos y condados en el tercio norte español, en la España pirenaica, cantábrica y atlántica, en la España verde, de la lluvia, el frescor y el bosque caducifolio, ¿no? Es mi España favorita, siempre lo digo, hay tres Españas: la mediterránea y meridional, la mesetaria y de interior, y la del tercio norte, pirenaica y atlántica. Bien, pues es la España pirenaica y atlántica la que refunda, fragmentada, rota, sin cohesión, pero refunda, mantiene la herencia, el legado, la tradición y el linaje de esa cristiandad hispánica fundada por los godos. Y entonces sí empieza una segunda etapa de nuestra historia, que es la Reconquista. La Reconquista ya es otra cosa. La Reconquista marca la idiosincrasia de España. Pues el proceso que llamamos de Reconquista, que lo correcto quizás sería llamar de restauración de la cristiandad hispánica. La cristiandad hispánica está a punto de perderse, pero se llega a restaurar.
España se restaura a sí misma, se reconquista a sí misma en el proceso histórico medieval. Bien, pues ese proceso histórico ya no lo tiene el resto de Europa. Y ese nos marca de manera definitoria, porque España es una frontera de guerra de avance de norte a sur, de dicha cristiandad hispánica sobre el Al-Ándalus, sobre el Islam en la esquina del sudoeste de Europa. Un Islam que es irreconciliable con la cristiandad. Irreconciliable porque la religión musulmana se mueve en un monoteísmo unilateral. Entre el Dios de Mahoma y los hombres hay un abismo ontológico insalvable. La distancia es infinita, tan infinita que solo queda la sumisión. Recordar, Islam significa sumisión. El margen para el libre albedrío no se da, hasta el punto de que es la palabra revelada en el Corán y en la Sharia la que dice unilateralmente qué se debe y no se debe hacer. El libre albedrío constreñido entonces a una lectura integrista, puritana, de la propia revelación de Alá a Mahoma. Bien, esto es una cosa que nunca había pasado en Europa, ni en el ciclo grecorromano, ni en el mundo celtogermánico. Se asumía que el alma humana estaba infinitamente lejos de los dioses. Se asumía que solo quedaba obedecer unilateralmente una palabra revelada. Se asumía que el alma estaba, por decirlo así, capada espiritualmente respecto de la trascendencia. Y desde dicha limitación, lo único que nos quedaba entonces era obedecer unilateralmente una palabra revelada que constriñe, ya digo, el libre albedrío en una sharia, en una ley sagrada. Bien, así no funcionó la Grecia del arete, así no funcionó la Roma de la virtus, y así no funciona el ideal heroico de celtas y germanos, ¿verdad? Bien, tampoco funciona así la cristiandad que se funda con la caída del Imperio Romano, que se funda en el reino visigodo de Toledo o que se funda en Carlomagno. ¿Por qué? Porque el Dios cristiano es muy distinto. El Dios cristiano es el Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El abismo ontológico entre Dios y la criatura no se da por intermediación del Cristo, que es todo Dios y todo hombre, en virtud del Espíritu Santo. Y que a través del bautismo nos hace a todos hijos de Dios, partícipes de esa continuidad ontológica entre el Padre y el Hijo. Podríamos decir que la imago Dei, la imagen de Dios, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, la imago Dei, en la tradición cristiana, puede haber quedado lesionada, puede haber quedado manchada por el pecado original, pero no estamos rotos. Podemos hacer mérito espiritual para merecer los cielos. Podemos seguir aspirando a la aristeia, que es el término griego que designa el mérito espiritual que lleva a los héroes a merecer el cielo junto a los dioses de lo alto. Entonces, seguimos participando de lo más granado de la tradición europea a través del Dios uno y trino, el cual además le da una especial plenitud a través de esa idea de la dignidad esencial del hombre frente a Dios y frente al mundo. Esa dignidad esencial que es parte fundamental de la tradición cristiana. Entonces, estas pequeñas referencias que estoy trayendo a colación de carácter teológico son para subrayar que no hay convivencia posible entre la cristiandad hispánica y el Islam en ese Al-Ándalus. No hay convivencia posible. Son dos mundos llamados a chocar y que uno prevalezca. Y prevalece la cristiandad hispánica a través del proceso de reconquista, a través del proceso que llamamos de restauración. El Dios uno y trino, con Cristo todo Dios y todo hombre. Yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Son palabras de Cristo, ¿verdad? Yo y el Padre somos uno. Bien, pues esa gran guerra prolongada durante siglos, que avanza de norte a sur, que nunca retrocede, que cada 50 años, a pesar de la presión islámica, a pesar de Abderramán III, a pesar de Almanzor, a pesar de los almorávides, a pesar de los almohades, a pesar de los benimerines, jamás retrocede, es de donde venimos. Descendemos de las coordenadas filosóficas, religiosas, espirituales, de los hombres y mujeres que hacen la reconquista y la restauración de la hispanidad, de la cristiandad hispánica.
Descendemos de las coordenadas filosóficas, religiosas, espirituales, de los hombres que vencen a los moros en Simancas, de los hombres que vencen a los moros en las Navas de Tolosa, de los hombres que reconquistan Sevilla y Córdoba para la cristiandad, de las coordenadas en las que se mueve Fernando III el Santo, que reconquista el Valle del Guadalquivir. Y entonces Sevilla, que fue la ciudad más importante del Al-Ándalus, la ciudad más islamizada, es una ciudad en la que, sin embargo, a día de hoy se celebra la Semana Santa. Y se celebra de un modo tal que la Semana Santa sevillana es rasgo fundamental de la identidad y la idiosincrasia de Andalucía y de Sevilla. Y no solo se celebra la Semana Santa, sino que un rasgo característico de la religiosidad, de la cultura popular andaluza, es el culto a las imágenes. El culto a las imágenes está prohibido en el Islam. Pero hay más, no solo el culto a las imágenes. Otro rasgo fundamental de la tradición andaluza es el culto a la Virgen María. Incluso a la Virgen del Rocío, ¿verdad?, en un paraje natural de lejanas resonancias paganas. Bien, pues el mundo musulmán jamás contemplaría la adoración a la imagen de una mujer sagrada a la que se reviste como diosa incluso de un paraje. Es decir, hubo reconquista y hubo restauración. Andalucía no desciende de Mahoma, no desciende de las ideas de Almanzor, no desciende de las coordenadas filosóficas, teológicas y espirituales de Abraham III. Andalucía, igual que el resto de España, desciende de las coordenadas filosóficas, religiosas, espirituales de la cristiandad, del Dios uno y trino. Y lo mismo en el noreste de España. Recordar, la España pirenaica también es resistencia frente al Islam. Es verdad que no tiene soberanía, no es un proyecto soberano como el rey asturiano y el reino Asturio, el reino leonés, que van bajando hacia el sur por sus propias fuerzas y luego el condado de Castilla que se emancipa y demás. La España pirenaica es como una provincia de la Europa carolingia, pero finalmente, sobre todo a partir de Alfonso el Batallador, que conquista Zaragoza, bueno, pues no solo Navarra resiste, sino que el Pirineo catalano-aragonés baja hacia el sur. Zaragoza, Barcelona, Jaime I Valencia, saltan a Mallorca, el Mediterráneo. Es decir, hay restauración, hay reconquista y descendemos de eso. Y ese proceso no lo tiene el resto de Europa. Nosotros nos hacemos, o mejor dicho, nos fundamos en la cristiandad visigoda como fundación de cristiandad hispánica y aunque salta por los aires, la restauramos. La restauramos frente a un enemigo formidable, capaz de movilizar ejércitos ingentes y poderosísimos. Pensar en la campaña del gran poder de Abderramán III contra la ciudad de León y sin embargo derrotada en la batalla de Simancas, con la propia victoria cristiana en las Navas de Tolosa, con toda la cristiandad hispánica participando. Rey de Aragón, el rey de Navarra, el rey de Castilla y los voluntarios portugueses, leoneses, ¿verdad? Entonces, hay que asumir como elemento fundamental del reencuentro con nuestras raíces que somos reconquista y restauración, que descendemos de ese proceso histórico que hemos llamado reconquista y restauración. Pero hay más. No solo se hace reconquista y restauración, sino que luego se hace proyección universal de dicha reconquista y dicha restauración. Se cruza el mar, se descubren las Américas y se plantea un proyecto civilizatorio de cristiandad universal. Este proyecto civilizatorio de cristiandad hispánica universal no hace sino continuar los ideales del medievo, de la cristiandad medieval, del ideal de Imperio Christi que señala Carlomagno, y que ahora se produce la traslación de dicho potencial imperial de la cristiandad al propio mundo hispánico. Y entonces la cristiandad medieval se hace universal no a través de Francia, no a través de Alemania, no a través de Italia. La cristiandad, el Dios uno y trino, que deja margen a la libertad porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y a pesar del pecado original hay gracia suficiente y eficiente en el alma humana para hacer mérito espiritual y merecer la gloria cuando muramos, todavía hay potencia espiritual en el hombre para, a pesar de la lesión del pecado, aspirar a la santidad y aspirar al heroísmo, porque ese es el meollo al final de la tradición cristiana. Bien, pues ese cristianismo se hace universal a través de la cristiandad hispánica y surge el proyecto civilizatorio más ambicioso que ha conocido la humanidad.
No es un proyecto de depredación, no es un proyecto de mera explotación, no somos vikingos saqueadores que destruimos, robamos y nos vamos, no somos esclavistas como Almanzor, ¿no? Que saquea Barcelona y se lleva 500 mujeres para venderlas como esclavas sexuales en los harenes del Mediterráneo, no somos una potencia esclavista como lo es el Imperio Turco y como lo fue el Al-Ándalus, no somos una potencia depredadora como fueron los saqueadores vikingos, somos un proyecto civilizatorio capaz de redimir a los indígenas de Mesoamérica de la tiranía azteca, de la antropofagia caníbal de los sumos sacerdotes aztecas, como libertadores de esos pueblos frente a dicha monstruosidad. Libertadores además que llevan el mensaje de la dignidad esencial del ser humano, en la medida en que está hecho a imagen y semejanza de Dios, aunque viva en la ignorancia del salvajismo, aunque viva en la ignorancia de una prehistoria calcolítica, como pudieron encontrar los españoles en las Américas. Y entonces sí, el proyecto de la hispanidad universal. Proyecto de la hispanidad universal que triunfa en las Américas con un proyecto que deslumbra por su poderío, su penetración y su profundidad y su ambición espiritual, que triunfa en el Mediterráneo cuando seguimos peleando contra los moros y entonces hay que parar a los berberiscos en el norte de África y el cardenal Cisneros nos lleva hasta Túnez, o cuando derrotamos a los moros en Lepanto, en este caso al Imperio Turco, y ahí participa ese, no sé cómo decirlo, ejemplo palmario, de concentración palmaria de la idiosincrasia española, que es Miguel de Cervantes, el Manco de Lepanto, ¿verdad? Entonces, también salimos victoriosos en el Mediterráneo contra los maometanos y contra la proyección del Islam en el Mediterráneo, pero ojo, resulta que a España le surge una traición, o mejor dicho, a la cristiandad que capitanea España le surge una traición. Por un lado, Francia, que va a funcionar con una vocación puramente nacionalista, sin atenerse a los deberes de su carácter cristiano y católico, y por supuesto la herejía protestante, que es la gran puñalada a la tradición europea. Una herejía protestante que rompe la antropología tradicional cristiana, que a su vez hemos dicho es antropología tradicional europea. A través de Lutero, a través de Calvino, se niega la arete, se niega la virtus, se niega la santidad y el heroísmo, se niega el mérito espiritual, se lesiona el libre albedrío. Hay un paralelismo que pasa desapercibido, pero que teológicamente se puede documentar, entre la negación de las obras como potencia de palanca espiritual, de mérito espiritual, la negación de las obras como palanca de mérito espiritual que hace Lutero y Calvino, y el monoteísmo fanático musulmán, que conduce también a negar el libre albedrío. Bien, pues tanto Lutero como Calvino efectivamente niegan la posibilidad del mérito espiritual, nos obligan a estar en la mera fe, niegan entonces la vida con un horizonte superior de ideal de santidad y heroísmo, y encima dan el birli birloque, que para mí es la gran subversión, de decir, si no hay mérito espiritual, si no podemos merecer los cielos, si no podemos aspirar a la santidad y al heroísmo, aspiraremos a la riqueza mundana. Y la riqueza mundana será el argumento de vida. Esto es algo horripilante que nunca había pasado en Europa, ni en la Grecia de Homero, Platón y Aristóteles, ni en la Roma de César Augusto, ni en el medievo de Leovigildo y Recaredo y de Alfonso I el Batallador y el rey Ramiro en la batalla de Simancas. No habían pasado estas cosas. Esa manera de plantear la justificación de la vida humana en torno al éxito material y económico es una subversión, un disparate que nunca había ocurrido y que responde a negar esa continuidad ontológica entre Dios y el hombre a través del misterio cristiano, del misterio trinitario. Entonces, la herejía protestante es una verdadera abominación. Una abominación con consecuencias terribles. Pues provoca una gran guerra geopolítica dentro de la propia Europa, se rompe el ecúmene de la cristiandad, se atenta directamente contra la hegemonía de España, y bueno, pues en la paz de Westfalia, España es derrotada. España gana las batallas, pero pierde la guerra. A partir de la paz de Westfalia se produce paulatinamente la hegemonía
del proyecto protestante, de la antropología protestante y la paulatina subordinación de España a dicho proyecto, a dichas coordenadas. Este proyecto y estas coordenadas se despliegan sobre una plataforma territorial y de recursos humanos, por decirlo así, que diré anglo-germana, pero que quede claro que habrá anglos y germanos a la contra de dicho protestantismo. Es decir, no hay una conexión unívoca entre protestantismo y alemanes y entre herejía y británicos. No, no es así. Sufren y acaban haciendo suya la mentira, pero no podemos considerar unilateralmente que todo británico o todo germano está necesariamente vinculado a la mentira luterana o calvinista. Con esto lo que quiero decir, ahora lo veremos, es que si hay que reencontrarnos con el ideal del imperio, este imperio tiene que tener de nuevo vocación universal. Tiene que estar dispuesto incluso a penetrar en Alemania y en Britania. Ahora iré con ello. Entonces, en definitiva, a partir de la paz de Westfalia y ya durante el siglo XVIII, pues cambian las tornas y la modernidad vinculada a la cristiandad hispánica queda derrotada y subordinada para entrar en la modernidad contemporánea, que ya no será la de la hispanosfera, ya no será la del proyecto de la hispanosfera, sino que será el proyecto de esa anglosfera de raíces protestantes, esa dimensión anglo-germana de una cristiandad universal que ya no es cristiandad, que ahora es otra cosa, que es herejía, que es negación del mérito espiritual y que es esa, no sé si decir, subversión luciferina, según la cual el argumento de la vida está en la capacidad de prosperidad material y económica. Prosperidad que bienvenido sea, si aquí nadie la pone en duda, pero maldita sea, te vas a morir igual. Y Dios va a juzgar tu alma por tu mérito. ¿Cuánto tuviste de santo y de héroe en tu vida? Entonces, a partir de aquí, la modernidad contemporánea es la que nos trae a donde estamos. Occidente a día de hoy, Europa, Norteamérica, lo que ha sido la proyección de Europa en el mundo, por decirlo coloquialmente, Occidente, no desciende de las coordenadas filosóficas, teológicas y espirituales de la Escuela de Salamanca. No desciende de las coordenadas filosóficas, teológicas y espirituales de Platón, ni de los neoplatónicos, ni del helenismo. No desciende de Aristóteles, ni de San Agustín, ni de Santo Tomás. No desciende de las enseñanzas prácticas que nos traslada la expansión de la hispanosfera, de la cristiandad universal hispánica. No, no desciende de eso. La modernidad contemporánea, el horizonte de posmodernidad, deconstrucción y globalismo que padecemos, no es fruto de la tradición europea, es fruto de la subversión protestante. Somos descendientes de las coordenadas filosóficas y religiosas que genera la subversión protestante. Entonces estamos viviendo en el fruto maduro de la herejía. Por eso me gusta decir que no nos hemos desviado del camino. No nos desviado del camino. Con esto quiero decir que la situación que tenemos ahora de distopía progresista, donde hemos sufrido la deconstrucción, ¿no? La antropología de la deconstrucción, no es una desviación. Ya sean los liberalismos, ya sean los socialismos, ya sean los nacionalismos, son todo fruto, cada una de esas ideologías, de la Revolución Americana, de la Revolución Francesa, de la Revolución Soviética Comunista, de la Revolución Rusa. Son fruto de la modernidad contemporánea. Y no va a ser refinando el liberalismo, no va a ser refinando el socialismo, no va a ser refinando el nacionalismo que se sale de esto. Con nada que haya surgido de la Revolución Americana, de la Revolución Francesa o de la Revolución Rusa, vamos a arreglar el atolladero antropológico y espiritual en el que estamos. De esta no se sale implementando las medidas del status quo ideológico de la modernidad contemporánea. Pues esas medidas son las que nos traen hasta aquí. Esto ya lo plantea Donoso Cortés. En otros términos, Donoso Cortés ya advierte que la consecuencia de la democracia, que es el término con el que él está designando los procesos de una modernidad contemporánea para España, nos van a llevar al nihilismo, nos van a llevar al absurdo del nihilismo y la deconstrucción. Lo dice con otras palabras, porque él se mueve en ese momento en otras coordenadas, en otro glosario filosófico, pero señala que eso es lo que va a pasar. Porque la causa-efecto provoca el lugar al que hemos llegado. De tal modo que si tú reaccionas contra el nihilismo posmoderno, lo arrinconas, pero implementas una agenda liberal,
o implementas una agenda socialista o implementas una agenda nacionalista, no servirá. Tarde o temprano volveremos al punto que estamos ahora, en la civilización del nihilismo. Entonces, claro, el Imperio Español era el antagonista. El antagonista radical al engaño y subversión protestante fue el Imperio Español. Entonces, España no solo tiene un significado histórico respecto del mundo islámico a través de la Reconquista, sino que su imperio universal, la cristiandad hispánica universal, es un proyecto civilizatorio antagónico a la basura de la modernidad contemporánea, a la basura de la civilización del nihilismo, de la deconstrucción, de la antropología de la deconstrucción que a día de hoy padecemos. Y si nos lamentamos de lo que tenemos, pero queremos corregirlo con Adam Smith, no funcionará. Si nos lamentamos de lo que tenemos y lo queremos corregir con Carlos Marx, no funcionará. Si nos lamentamos de lo que tenemos y lo queremos corregir con Fichte y el discurso a la nación alemana, no servirá. Si nos lamentamos de lo que tenemos y decimos, vayamos a la Revolución Francesa, no servirá. Si nos lamentamos de lo que tenemos y decimos, vayamos a la Revolución Americana, no servirá. Si nos lamentamos de lo que tenemos y decimos, vamos a la Revolución Rusa, no servirá. Si queremos contestar de manera radical a la que tenemos encima, hay que ir a aquellos que fueron antagonistas de la que tenemos encima. Y esos antagonistas fueron el Imperio Español, forjado a su vez en las coordenadas de la Reconquista. Entonces, la España de la modernidad contemporánea es una España ya subordinada a algo que no es ni su tradición, ni su linaje, ni su proyecto. Proyecto, tradición y linaje que a su vez no es exclusivo de España, sino que está profundamente conectado con la propia tradición europea greco-romana, con eso que he llamado Aristeia. Entonces, para salir de esta, hay que volver a la tradición. Hay que actualizar las verdades perennes de la cosmovisión tradicional en Europa, de la Aristeia griega a la virtus romana, de la virtus romana a esa cristiandad hispánica capaz de hacer la Reconquista, capaz de hacer el imperio, capaz de dar contestación militar, filosófica, logística, estratégica al enemigo protestante, venciendo a los moros en el Mediterráneo y liberando a los indígenas de las tiranías inca o azteca. Esa España es la que tenemos que beber de ella. Está pendiente. Hay una labor pendiente filosófica, histórica, antropológica, de actualizar, de reencontrarnos y actualizar las enseñanzas del significado histórico de eso que hemos llamado Reconquista y de eso que hemos llamado imperio. Pues en esas enseñanzas tendremos palancas para superar el nihilismo posmoderno sin tener que apelar ni a Adam Smith, ni a Carlos Marx, ni a Fichte. Vamos a poder contraponernos al nihilismo posmoderno sin decir somos liberales, sin decir somos socialistas, sin decir somos nacionalistas. No, nosotros vamos a ser leales a la tradición y el linaje europeo, que a su vez es la tradición y el linaje que encarna España durante la Reconquista y en el Imperio. Porque lo otro, la modernidad contemporánea, es la subversión de la tradición europea. Con esa cosa que podríamos desarrollar más, que supuso negar el mérito espiritual. La vida, mejor dicho, la vida humana vaciada de la posibilidad de un mérito espiritual, vaciada de la posibilidad de santidad y heroísmo, esa humanidad es una humanidad rota, literalmente capada, emasculada. El mundo que vivimos es fruto de dicha emasculación espiritual que derivan de Lutero, Calvino, de John Knox, de los presbiterianos, de las distintas sectas aberrantes que fueron surgiendo, las cuales a día de hoy ya no operan como presencia propiamente religiosa, pero cuyo desarrollo de teoría política y de teoría económica es el marco de coordenadas en el que se mueve la modernidad contemporánea. Entonces, al final, ¿cuál es el significado histórico de España? Pues, en primer lugar, a efectos prácticos, decir que de lo menos es posible lo más. España demuestra empíricamente que no tienes derecho a desesperar, que de lo menos es posible lo más. Que de Covadonga, que fue una cosa diminuta, ¿verdad? Cuando está arrinconada la cristiandad hispánica en las montañas de Asturias,
En Covadonga, posiblemente una pequeña refriega entre don Pelayo y los moros. Los propios moros en Al-Ándalus diciendo, ¿qué nos importan a nosotros unos asnos en el norte? Esto es literal. Bien, pues esos asnos, siglo a siglo, bajaron la frontera de la cristiandad hispánica al sur. Siglo a siglo arrinconaron al Al-Ándalus. Y a pesar de la potencia militar del Al-Ándalus, lo derrotaron. Y hubo reconquista y restauración. Y no solo eso, sino que esa pequeña cosa, que es Covadonga, que es don Pelayo, andando el tiempo, no solo restaura la cristiandad hispánica y reconquista, sino que salta a los océanos y crea el mayor proyecto civilizatorio, cuantitativo y cualitativo de la historia de la humanidad. Cuantitativo en cuanto a su extensión en kilómetros cuadrados, por decirlo así, y cualitativo porque está trasladando la verdad del Dios uno y trino, de la dignidad esencial del ser humano, imago Dei, y la necesidad de mérito espiritual para que la vida tenga argumento y no sea mero nihilismo. Pues el nihilismo es el que subyace a la herejía protestante, pero ojo, al integrismo islámico. Las hordas de Gog y Magog que señala el Apocalipsis son los orcos de Mahoma, los orcos del salafismo, que siempre hemos conocido, desde el medievo se les documenta y que a día de hoy obviamente tenemos vigentes. Porque está claro que en esa sumisión unilateral, una palabra revelada, que restringe el entendimiento y el libre albedrío para someterse unilateralmente a la Sharia, en eso hay un nihilismo. Hay una negación de aliento divino en el hombre. Lo mismo que ocurrirá en la negación que harán Lutero y Calvino de la presencia de dicho aliento divino en el alma humana. A pesar del pecado, a pesar de la caída, de lo menos es posible lo más. De lo menos, de la condición miserable de carne, huesos y sangres que es lo humano, es posible la santidad y el heroísmo. Entonces, a partir de aquí, maldita sea, dejémonos ya de mierdas modernas. Dejemos de ser liberales, socialistas o nacionalistas. Aparquemos a Adam Smith, aparquemos a Carlos Marx y aparquemos a Nietzsche. Y vayamos a España, a la Escuela de Salamanca. Vayamos a los significados históricos del Imperio Español, a sus personajes, a sus tradiciones, a su literatura. Continuemos esa línea en la Reconquista. Veamos cómo esos principios que ahí encontramos se abren en abanico en el mundo grecorromano e incluso en el paganismo celto-germánico. Y desde ahí refundemos España, conforme a esa idea de reconquista e imperio. Y entonces sí, si hacemos la reconquista hacia adentro, salgamos al mundo a hacer imperio. Y una nueva hispanidad que no se basa tanto en galvanizar los restos que quedan flotantes del antiguo imperio. Pues puedes dar con personas, con naciones, con grupos que en México hablen castellano y sean antiespañoles. Puedes dar con grupos de personas, con naciones y con movimientos políticos en Perú, en Argentina o en Chile que hablen castellano, pero sean antiespañoles. Así que la hispanidad no es tanto galvanizar lo que queda. La hispanidad es hacer primero reconquista y después salir al mundo. Y si hay que hispanizar Finlandia, se hispaniza. Y si hay que hispanizar Germania, se hispaniza. Y si hay que hispanizar Britania, se hispaniza. Siendo ahora que hispanizar supone llevarles a todos al Dios uno y trino, al mérito espiritual, a un horizonte vital donde el argumento último es la santidad y el heroísmo. Y no queda lugar al nihilismo. Bien, pues esta es la propuesta que en realidad la España del pasado traslada al mundo del presente para que el mundo del presente deje atrás la basura del nihilismo contemporáneo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gonzalo, por tu estupenda exposición. Es difícil ser más claro y más contundente. Muchas gracias por determinar esas coordenadas históricas y filosóficas que nos han forjado como nación y, sobre todo, muchas gracias por marcar un camino para afrontar este presente difícil. Y vamos a dar paso a continuación a las preguntas. Por favor, aquellos que deseen realizar sus preguntas, que levanten la mano. Iremos dando paso a las preguntas por orden de llegada, por orden de petición. Bueno, a falta de que alguien levante la mano, que de momento no la ha levantado nadie, me gustaría causar una pregunta yo. Vamos a ver, Gonzalo, después de escucharte,
y, naturalmente escuchar el argumento de la importancia del inicio de la reconquista en Covadonga. ¿Podría situar el origen de la nación española en esa batalla, en Covadonga, en esa época? Porque claro, hemos No, no, escuchado no. En el reino visigodo de Toledo. en el reino, o sea, estamos Lo hablando de que la... justifica a don Pelayo, lo que le da a don Pelayo, y no a don Pelayo, a los tres Alfonsos de Asturias, incluso a la marca hispánica, a la España carolingia del Pirineo, lo que les da justificación y mito originario, raíz fundacional, es la existencia de un reino godo que se funda como cristiandad hispánica. Ellos son herederos no de Asturias, ellos son herederos no de Vasconia, ellos son herederos no de Navarra o del Pirineo, no, ellos son herederos de una cristiandad que se ha perdido y que la cantan así en el romancero viejo, la pérdida de España. Bien, pues esa cristiandad hispánica que se ha perdido es de lo que ellos son heredad y a partir de ahí tienen que participar en esa guerra de avance hacia el sur. Por complicada que sea y por bajas que sean a veces las pasiones humanas que les enfrenten entre ellos. Al final el argumento es que la línea de la cristiandad hispánica nunca deja de bajar de norte a sur, conforme a esa idea que dice el propio rey Alfonso X el Sabio en su Historia General de España, eso de tuvimos un reino, vinieron los moros, lo perdimos, lo vamos a restaurar. Entonces España se funda en el tercer concilio de Toledo, con primero Leo Vigildo, que es el que prepara el Estado godo, y después Recaredo, que es el que lo fusiona definitivamente con la tradición católica. Muchas gracias, Alberto, por tu pregunta. Muchas gracias, Gonzalo, por tu respuesta. Yo, al hilo de este tema de la Reconquista, yo siempre pienso que la Reconquista quedó interrumpida porque se descubrió América. Pero hay una frase de Fernando el Católico que decía que era necesario reconquistar toda la África. Es decir, la idea que tenían ellos en cabeza era reconquistar todos aquellos territorios. Tenía su lógica. Claro, el norte de África, el actual Marruecos, ese es un territorio que perteneció a la romanidad, que perteneció a la cristiandad y que por desgracia a día de hoy está en manos de la herejía maometana hasta el punto de que lo ha penetrado hasta la médula. Pero es verdad que el proyecto, lo correcto es pensar que la inercia de la Reconquista era saltar al otro lado del Mediterráneo. Además, es una inercia que tiene que ver con salvarte las espaldas. Recordar que cuando se produzca la guerra de las Alpujarras, es porque los residuos que quedan de moros en las Alpujarras quieren ser una quinta columna de un nuevo desembarco, entre comillas, marroquí en las costas de España. Entonces, mientras al otro lado del Mediterráneo esté el Islam, al otro lado del Mediterráneo está el enemigo del sur. Desde entonces hasta ahora. A día de hoy seguimos en las mismas. Es decir, no existe amistad entre Marruecos y España. Existe vecindad, pero no existe amistad. Ni la va a haber nunca. La única manera de conllevarnos es asegurando con fortaleza la frontera y asumiendo quiénes somos respecto de aquello que ellos son. Y desde ahí el respeto y la buena vecindad, pero no hay amistad posible. No hay amistad posible porque hay una línea, no voy a decir geopolítica, voy a decir algo más profundo, religiosa, teológica, antropológica. Porque al ser humano lo que le marca es eso. Ninguna otra cosa le marca más, diga lo que diga Carlos Marx. Entonces hay una línea teológica, antropológica, que nos separa y que inevitablemente nos hace pensar que, bueno, pues las cosas fueron como fueron, había un destino providencial para que la cristiandad europea se hiciera universal a través de la cristiandad hispánica y el norte de África, bueno, pues quedó en manos de la herejía maometana, ¿no? Con ese abismo ontológico entre Dios y el hombre, entre Alá y el hombre que necesita una palabra revelada. Bueno, pues en esa nosotros no estamos. Como europeos y como españoles no podemos aceptar en ningún caso ese nivel de sumisión. Pero igual que no podemos aceptar eso, no podemos aceptar el nihilismo que deriva de la herejía protestante. De un Lutero que dice que el alma humana es una puta y que a veces la monta Dios y a veces la monta el diablo, pero que ella por sí misma no puede elegir. Bien, pues frente a eso hay que decir, pues no. Porque hubo arete en Grecia, porque hubo virtus en Roma, porque había un ideal heroico que penetraba el antiguo mundo pagano, celta y germano, y porque la santidad y el heroísmo
subyacen todo el rato como corriente de fondo en el medievo europeo, maldita sea, los moros no tienen razón y los protestantes menos. Y si la modernidad contemporánea deriva de dicha subversión, hay que trascender, romper, dejar atrás dicha modernidad contemporánea. Y no lo vamos a hacer, como he dicho, si no tenemos autonomía histórica, filosófica, ideológica respecto de la modernidad contemporánea. Es decir, no vamos a salir de esta si no rompemos con las herramientas ideológicas de la modernidad contemporánea. Por eso insisto en que Adam Smith, Carlos Marx o Fichte los podemos meter en una caja de herramientas. Abres la caja y los utilizas, pero luego la dejas, porque ese no es el libro sagrado. El libro sagrado es la tradición europea y la encarnación de la tradición europea en lo que fue la tradición española. Pues muchas gracias por tu respuesta, Gonzalo. Creo que Javier de León está levantando la mano. Javier, ¿quieres hacer una pregunta? Abre tu micrófono, por favor. Bueno, pues mientras entra, me gustaría señalar que esto que estoy yo comentando, lo digo siempre, creo que lo he señalado, pero si no lo he señalado, lo digo, y si lo he señalado, lo subrayo. Esto de lo que yo hablo, de actualizar las enseñanzas de la tradición española como encarnación de la tradición europea frente a la subversión de la modernidad contemporánea, esto es una labor pendiente de hacerse, no está hecha, no la tenemos hecha. No tenemos el texto, las coordenadas, no tenemos la teoría económica que deriva de esto, ni el marco renovado político. Es decir, es una labor pendiente, es una labor intelectual, filosófica, cultural, antropológica y espiritual pendiente de hacerse. No tenemos ya la fórmula con los 25 puntos, el programa que da la vuelta a la tortilla y deja atrás la modernidad contemporánea. No lo tenemos. Pero es la labor filosófica, intelectual, antropológica, espiritual de nuestro tiempo, donde nos vamos a jugar el ser o no ser. No sé si ahora ha podido entrar y preguntar. Parece que no, pero voy a leer un mensaje de Wellington Hernández que nos dice: saludos desde Guatemala. En América es difícil entender a la España moderna que está tan lejos y se ve tan ajena a nuestra realidad. Si partimos del hecho de que Italia ya no es el Imperio Romano, ¿cómo podemos entender a una España moderna con aquella España imperial que dominó el mundo y que nos dio tanto? Vamos a ver, creo que he tratado de señalarlo. O España primero se libera de su subordinación a la modernidad contemporánea, o esto que estoy haciendo aquí es hablar por hablar. Es decir, si hemos dicho que el rasgo característico de la idiosincrasia española no es celtíberos, romanos y godos, ni tampoco, por supuesto, la España de la edad contemporánea, si la idiosincrasia española es reconquista e imperio, ese es el rasgo característico de nuestro proceso histórico, yo digo que frente a la situación actual tienes dos opciones. Una, decir, esta situación que tenemos es buena, estamos donde hay que estar, avancemos en esta dirección, a pesar de que todo invita a pensar que avanzamos en una dirección de decadencia, degeneración y putrefacción. Pues no, hay gente que dirá, no, en la edad contemporánea, en la modernidad contemporánea es el camino. Esa es una opción. La otra opción es decir, este no es el camino. Esto apesta. Bien, pues quien diga esto apesta, tiene que hacer primero reconquista. Que la reconquista nos enseñe que tenemos que ser restaurados. España se reconquista a sí misma, ¿verdad? Bien, pues, eso es un texto, es una frase, ¿no?, de final del medievo. España se reconquista a sí misma, pues tiene que hacerlo otra vez. Y si lo hace otra vez, podrá hacer imperio, es decir, podrá hacer proyección universal de algo que es perenne. La proyección universal de algo que es perenne es lo que subyace al proyecto civilizatorio hispánico. Del mismo modo que la reconquista tiene que ver con que aquello por lo que se pelea es perenne, no es contextual, no es contingente. Entonces hay que recuperar esa dimensión perenne para hacer reconquista hacia adentro y después proyección afuera en imperio. Un imperio que, como digo, incluso tiene autonomía histórica del siglo de oro. ¿En qué sentido? En que la cuestión aquí no es hacer imperio con lo que quede de España en Guatemala o con lo que quede en México. No vaya a ser que la mitad de Guatemala y la mitad de México sea antiespañola. Es decir, no es tanto tirar de lo que queda como refundarte a través de una reconquista y restauración,
y proyectarte luego hacia afuera. Y entonces encontrar que quien resuena contigo, pues igual es de Guatemala, o igual es de Filipinas, o igual es de Finlandia, o igual es de Alaska. Porque aquello que nosotros proyectamos era universal y perenne. No era, por decirlo así, unívoco para los indígenas de México, unívoco para el sur de América, ¿no? Era para todos. Entonces hay que restaurar en esa dimensión universal y perenne y hacia afuera, entonces sí, podemos volver a proyectarnos. Pero mientras no lo hagamos hacia adentro, no habrá proyección hacia afuera. Entonces, claro, la cuestión aquí no es hacer un fetiche del pasado, hacer un fetiche del imperio, sino aprender del ciclo que llamamos reconquista, aprender del ciclo que llamamos imperio y encontrar palancas teóricas, prácticas, filosóficas, antropológicas, económicas, políticas, para restaurarnos y proyectarnos a la contra de la decadencia, la degeneración, la posmodernidad, la deconstrucción, el globalismo. Vamos, el fruto maduro de la modernidad contemporánea, cuyas raíces, en última instancia, tienen que ver, fijaos bien, con lo que fue una herejía, Lutero y Calvino. Pues muchas gracias, Gonzalo. No sé si Javier puede escribir su pregunta, si pudiera. Mientras tanto, voy a ir leyendo los comentarios. Luis Baeza Riojano nos dice: este hombre tiene la receta para la hispanidad. María Palma dice: bravo. Luis Baeza otra vez: enhorabuena. Miguel Moreno: magnífico. Luis Baeza: enhorabuena. Margarita: exposición clarísima, gracias. Antonio dice: qué maravilla oír esto. Y Alberto Ruiz de Oña dice: lo siento, me tengo que marchar, pero ha sido muy interesante. Yo, si no hay más preguntas, quería solo hacer un breve comentario, y es comparar nuestra civilización en decadencia, la civilización hispana, con una civilización que está realmente pujante, que es la civilización china. La civilización china es la única civilización del mundo antiguo que nos ha llegado hasta la actualidad. Y China está basando esa pujanza, esa potencia que tiene actualmente, precisamente en sus valores tradicionales. Los chinos jamás han dejado de ser chinos, jamás han dejado de lado su idiosincrasia, su forma de ver la vida, sus propias filosofías orientales, jamás. Y es precisamente esa forma de entender el mundo que han mantenido absolutamente preservada la que les está llevando a convertirse en un futuro posiblemente a ser la primera potencia mundial. Y voy a dar paso a la pregunta de Villa Hispana. Buenas tardes, por favor, Villa Hispana, puedes abrir el micrófono y a formular tu pregunta cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. No sé Buenas si tardes. se me escucha bien. ¿Qué tal se me escucha? Sí, adelante. Te escuchamos. En primera instancia, pues agradecer a Gonzalo por la exposición. Quiero que sepa que también lo sigo desde acá, desde Colombia, desde el sur de Colombia. Ya lo había escuchado en tu canal de La Espada y la Forja. Y quisiera que por favor me explique o me sustente más en qué se diferencia un caballero del medioevo que asocia la doctrina protestante a un caballero católico hispano. ¿Cómo era esa? ¿Qué es lo que los diferencia? Voy a eso, a ese punto. Y nada, felicitarlo de verdad y resaltar pues que apelo y concuerdo con lo que él también señala de rechazar estas ideologías como liberales. Era simplemente hacer ese señalamiento y nada, un abrazo para todos y para el expositor, pues que sepa que se lo sigue desde acá, desde Colombia y nada, buenas tardes pues para todos. Gonzalo, ¿has escuchado la pregunta? Sí. A ver, yo no sé efectos más prácticos o más concretos en qué se diferencia un caballero de Lutero, ¿verdad? Y un católico, porque el Espíritu Santo no se aparta y da igual que tú estés equivocado, opera en ti. Entonces, no lo sé. Lo que es importante es el proyecto civilizatorio.
el proyecto de sociedad. Es un proyecto de sociedad que saca de la ecuación la idea de mérito espiritual. Son muchas más cosas, ¿eh? Es que esto da para más, no tengo más tiempo, son muchas más cosas, pero en el momento en que se saca de la ecuación el mérito espiritual, el momento en que la nación se pone por delante del ideal de imperio y la nación lo que hace es imperialismo, pero no herramienta del ideal de imperio, que no es lo mismo, son cosas distintas. Bien, en el momento que va pasando todo eso, se va cambiando el ciclo civilizatorio, donde entre la romanitas de la antigüedad, la cristianitas del medievo y la hispanitas de la edad moderna hay una línea de continuidad. Bien, pues esa línea de continuidad se rompe cuando la cristianitas deja de ser católica y empieza a ser luterana, calvinista, nacional alemana, nacional inglesa. Se rompe y surge otra cosa, que es la modernidad contemporánea, que es la que alumbra ya a día de hoy, en el siglo XXI, la civilización del nihilismo, el nihilismo moderno. Bien, pues no tanto en entrar si hay caballeros con honra acá o allá, en Inglaterra o en Vascongadas, caballeros en honra hay en todas partes, lo importante es el proyecto civilizatorio que hay detrás. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, desde la propia tradición española, darnos cuenta de que vivimos en un proyecto civilizatorio que no solo no es el nuestro, sino que además ni siquiera es el propio de Europa. Es única y exclusivamente el que deriva de la subversión religiosa, filosófica, espiritual y antropológica que supuso el protestantismo. Una subversión que, por supuesto, tiene luces y sombras en el sentido de que Dios escribe recto con renglones torcidos y hay logros civilizatorios siempre, siempre. Pero al final lo que queda como sostén de fondo de la modernidad contemporánea es la civilización del nihilismo. Aquella que ha sacado de la ecuación que el argumento primero sea el ánimo, que el argumento primero sea el mérito espiritual. Y cuando eso lo sacas, la consecuencia es siempre el nihilismo. Es decir, la vida sin horizonte de santidad ni heroísmo. Una vida desperdiciada en última instancia. O una vida sin horizonte de santidad y heroísmo, ¿cómo sería considerada en la antigüedad? En la antigüedad que nos recoge Homero en la Ilíada y la Odisea. En la antigüedad de Platón o de los neoplatónicos de la cultura helenística. En el mito heroico que mueve de manera tan evidente, ¿no?, al mundo céltico y germano. Por supuesto, en el medievo español. Si se saca de la ecuación el mérito espiritual, ¿qué queda? Bien, pues eso es precisamente lo que hicieron nuestros enemigos en el siglo XVI y XVII a través de la subversión protestante. Entonces, por no a lo mejor poner tanto el foco ahí ahora, sí abrir el abanico y entender que lo que tenemos a día de hoy es una civilización fundamentada en un nihilismo, seamos conscientes de ello o no, y a la contra de dicha civilización hubo otra, que fue la nuestra. Y es en la nuestra que encontramos palancas para contestar al nihilismo en todas sus formas. Una pregunta más que me voy a tener que ir ya, se cumple una hora y es que voy con el tiempo ya muy justito. ¿Alguna cosita más? Sí, pues vamos hacia la recta final. Doy paso a Miguel Ernesto. Sí, buenas. Miguel Ernesto, desde Madrid, abre el micrófono, por favor. Sí, ¿me escucha? Sí, se te escucha, sí. Muy bueno, voy al grano. Me ha encantado, Gonzalo, tu presentación. Vamos, yo como delegado de la Asociación Eurocavite en la Comunidad de Madrid, pues evidentemente te voy a pedir, pues contactaré contigo personalmente para poder ver si puedes hacer una charla o una mesa redonda con otros componentes que tenemos para poder seguir difundiendo estos mensajes tan importantes que has planteado. Solamente quería comentar, en hilo a tu gran exposición y el tema de ella, decirte que dentro de Cavite existen varios grupos de trabajo y también hacemos presentaciones, como por ejemplo la última que hace semana y media hicimos presentando el libro de Paloma Hernández sobre el tema del islamismo y del feminismo, que estuvo Javier Esparza y la filósofa Nicole Rosenthal. Y también hicimos hace pocos días una presentación de la inteligencia artificial y su aplicación a la hispanidad. Y en ella lo que se plantea, y estamos trabajando en un grupo en Cavite, es el posicionamiento global
de un bloque iberoamericano en el siglo XXI y un análisis bajo y se está trabajando en el análisis CANE para la reconstrucción de un bloque económico-cultural. Hasta es un manifiesto del futuro de la hispanidad por un cambio paradigmático. Cuento todo esto porque va en hilo a lo que planteas, diciendo que queda mucho por realizar, se necesita un departamento o un decanato de hispanidad donde filósofos, teólogos, de toda persona humanista desarrolle lo que la Escuela de Salamanca en su momento lo desarrolle para el siglo XXI con la estrategia mundial actual. Agradecerte y estoy muy contento de haber estado tu ponencia. Solamente no es una pregunta, simplemente son para mí reflexiones. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, pues yo encantado de colaborar en lo que pueda hacerse en ese horizonte que has planteado, que es muy necesario. Me tengo que ir ya, no me da tiempo a más, encantadísimo, a quien quiera seguirme, bueno, pues El Aullido del Lobo, La Forja y la Espada, también las visitas guiadas en paseostoledomágico.es y me pueden localizar también en el Círculo Recaredo, que es el proyecto que he puesto también en marcha para hacer visitas no solo en Toledo, sino en el resto de España, ¿vale? Y por mi parte, poco más. Muchas gracias a todos. Lamento no poder quedarme más. Espero que en todo caso, bueno, pues mi participación haya sido sugestiva. Y para otra ocasión, ya sabéis dónde estoy. Fuerza y honor. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Adiós. Adiós. Nos han quedado una serie de mensajes por leer. Aunque no esté Gonzalo, los voy a leer. Emilio ha dicho certero diagnóstico. Montse Sáez ha dicho cuanto más oigo a Gonzalo, más le admiro. Gracias por venir aquí. Espero que no sea la última vez. Y María Palma ha formulado una pregunta y me quiero disculpar con ella porque por motivos de tiempo pues no ha sido posible leerlo. Y con esto acabamos. Esto es historia, esto es hispanidad, esto es Héroes de Cavite. Buenas noches.